A mis 68 años, cuando ya creía que la vida había terminado de sorprenderme, fue justo ahí que decidió ponerme patas arriba de una vez por todas. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero desde niña todo el mundo me llama Lupita, y vivo hasta el día de hoy en un pueblo pequeño del interior de Guanajuato, donde la noticia corre más rápido que el polvo en la terracería. Siempre fui mujer de rutina. Despertar antes que el sol, colar café cargado, recogerme el pelo y salir para las casas de otros con el cuerpo cansado y el alma entrenada para tragarlo todo en silencio. Nunca fui de llamar la atención. Nunca di problemas. Siempre supe cuál era mi lugar. Por eso, cuando el médico levantó los ojos del examen, respiró hondo y dijo que estaba embarazada, sentí que el mundo se detenía, como si alguien me hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Embarazada, justo yo. Vieja, viuda, empleada doméstica. Mi primer impulso fue reír, pensar que era un error, una broma cruel del destino, pero su rostro serio no dejaba espacio para dudas. Y lo peor no era el embarazo en sí. Lo peor era saber exactamente quién era el padre de esa criatura. Mi patrón. Mi nombre es Guadalupe Morales, y esta es la historia de cómo se me abrió la tierra bajo los pies a los 68 años. Es una historia sobre silencios, sobre lo que el dinero intenta comprar, y sobre la fuerza que una ni siquiera sabe que tiene, guardada en lo más profundo del alma, esperando el momento justo para aparecer. Toda vida es un hilo de historias, unas más ruidosas, otras casi susurradas como la mía. Si crees que hasta las voces más quedas merecen ser escuchadas, te pido que te unas a nosotros, suscríbete a nuestro canal y descubramos juntos cuántos mundos caben dentro de una sola vida. Ahora, déjame llevarte a la sala de estar de la familia Álvarez, el día en que intentaron borrar la mía. El aire en la sala de estar de la casona de los Álvarez era frío, un frío que no venía del aire acondicionado que zumbaba discretamente en un rincón, sino del tipo de silencio que precede a una tormenta. Yo estaba sentada en el borde de un sofá de cuero color crema, tan suave y caro que parecía rechazarme. Mis manos, gastadas por una vida entera de trabajo, reposaban en mi regazo, los nudillos blancos por la tensión. Las escondía en el pliegue de mi vestido sencillo, un gesto instintivo de quien siempre se ha sentido fuera de lugar en ambientes así. Frente a mí, sentados en el sillón opuesto, estaban Rodrigo y Sofía Álvarez, los hijos de don Ernesto. Rodrigo, el mayor, tenía la misma barbilla firme de su padre, pero sus ojos eran trozos de hielo. Vestía un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Sofía, a su lado, era la imagen de la elegancia fría. Llevaba un collar de perlas que brillaba delicadamente contra su piel, y su mirada me medía de arriba a abajo, no con odio, sino con el desdén de quien lidia con un problema inconveniente. Guadalupe, comenzó Rodrigo, su voz tan lisa y cortante como una navaja. No usó el doña que la decencia habría mandado. En ese momento, yo no era la mujer que había cuidado su casa por más de una década, que lavó la ropa de su padre y preparó sus comidas. Yo era un obstáculo. Creemos que ha habido un malentendido, una situación lamentable. No respondí. ¿Qué había que decir? El malentendido crecía dentro de mí, una vida terca y silenciosa. Sofía se inclinó hacia adelante, una sonrisa forzada en sus labios pintados de rojo. Mi padre está confundido, Lupita. La edad, el luto, no está pensando con claridad, y entendemos que tu situación es delicada. Miró mi vientre, todavía un bulto discreto bajo el vestido, y su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Fue entonces cuando Rodrigo empujó un sobre manila sobre la mesa de centro de caoba pulida. El sonido del papel deslizándose sobre la madera fue el único ruido en la sala. Era un sobre grueso, pesado con lo que solo podía imaginar que era una cantidad de dinero que cambiaría la vida de cualquiera en mi pueblo. Queremos ayudarte, continuó Rodrigo, el tono de voz ahora falsamente generoso. Esto es para que puedas empezar de nuevo, en otro lugar, Querétaro, quizás, o incluso más lejos, un lugar donde puedas tener tu problema, con privacidad y comodidad, sin los chismes, sin el juicio. El eufemismo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tu problema. Estaban hablando de mi hijo, de su nieto. Todo lo que pedimos, añadió Sofía, su voz un susurro de seda y veneno, es tu discreción, por el nombre de nuestra familia, por la memoria de nuestra madre. La mención de doña Inés fue lo que rompió mi parálisis. La recordé a ella, una mujer gentil, a quien había servido con lealtad hasta su último día. ¿Qué pensaría ella de esto? Miré el sobre, luego los rostros impecables de los dos hermanos. Vi en ellos el pánico de los ricos.
el miedo de que su fachada perfecta se manchara con la realidad desordenada e inconveniente de mi vida. No estaban ofreciendo ayuda, estaban comprando mi desaparición, estaban poniéndole un precio a mi hijo. Un calor subió por mi columna, una brasa que pensé que se había apagado hacía mucho tiempo. Era la rabia, una rabia pura y antigua. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años en los huesos, pero mi espalda estaba más recta que nunca. «Guarden su dinero», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Mi dignidad no está en venta, y mi hijo no es un problema». Les di la espalda y caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Cada paso resonaba en la sala silenciosa. Al cerrar la pesada puerta de madera detrás de mí, dejé atrás el aire frío y el olor a cera de abeja e hipocresía. Afuera, el sol fuerte de Guanajuato me dio en la cara, y por primera vez en ese día, respiré hondo. La batalla apenas comenzaba. Antes de aquel día en la sala de los Álvarez, mi vida se medía en rutinas. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero para todos en San Miguel del Monte, soy solo Lupita. Nací aquí, crecí aquí, y enterré a mi esposo, Javier, en el pequeño cementerio en la colina con vista a los campos de maíz. Mis manos cuentan mi historia mejor que mis palabras. Están cubiertas de pequeñas cicatrices de cuchillos de cocina, quemaduras de plancha y la piel es áspera de tantos años de fregar pisos que no eran míos. Pero son manos que criaron a 2 hijos, Miguel y Clara, hoy hombres y mujeres hechos y derechos, con sus propias vidas en la ciudad vecina de Dolores Hidalgo. Mi casa es pequeña, de adobe, con paredes encaladas que yo misma retoco cada primavera. Está al final de una calle de tierra, donde las gallinas picotean libremente, y el olor de tortillas frescas en el comal se mezcla con el polvo de la tarde. Tengo un pequeño jardín trasero, con plantas de tomate, cilantro y las rosas más tercas que he visto, que florecen incluso bajo el sol más implacable. Era mi santuario, el único lugar donde no era la empleada, la viuda, la vieja. Allí era solo Guadalupe. Mi rutina comenzaba antes de que cantara el primer gallo. Me levantaba en la oscuridad, calentaba el agua para mi café de olla y me sentaba en mi porche a ver el cielo cambiar del morado oscuro al naranja y rosa. Era mi momento de paz, un silencio que me pertenecía. Luego, tomaba el autobús de las 6 de la mañana, que traqueteaba por el camino polvoriento hasta la parte más rica de la ciudad, donde estaba la hacienda de los Álvarez. Trabajaba para ellos desde que doña Inés aún vivía. La apreciaba. Tenía una sonrisa triste, pero sus ojos eran amables. Cuando ella se fue, consumida poco a poco por una enfermedad, la casa se quedó hueca. Don Ernesto, el patrón, se encogió dentro de sus trajes caros. La risa desapareció, reemplazada por un silencio pesado, que yo intentaba llenar con el sonido de mi escoba y el ruido de las ollas en la cocina. Soy una mujer de pocas palabras. Aprendí temprano que el silencio es una herramienta. Protege. Las paredes de las casas de los patrones tienen oídos, y las palabras de una empleada pueden ser retorcidas, usadas en su contra. Por eso, observaba, veía la soledad de don Ernesto, un hombre rodeado de riqueza, pero profundamente solo. Veía cómo sus hijos lo visitaban por obligación, sus conversaciones rápidas y superficiales, sus ojos siempre en el reloj. A mis propios hijos los veía menos de lo que me gustaría. Miguel, el mayor, era práctico, preocupado por las cuentas y lo que pensaban los vecinos. Clara, mi niña, tenía el corazón más blando, pero vivía ocupada con su esposo y sus 2 hijos pequeños. Me amaban, lo sé, pero de una manera distante, como si yo ya perteneciera a un pasado que estaban tratando de superar. Mi vida era eso, un ciclo de trabajo, soledad y pequeñas alegrías, el sabor de un mango perfectamente maduro, la sonrisa de un nieto en una fotografía, la llegada de la lluvia después de meses de sequía. No esperaba nada más. Pensé que mi cuerpo ya había contado todas sus historias. Ya había amado, dado a luz, trabajado hasta el agotamiento. Ahora, solo era esperar, con la mayor dignidad posible, que el tiempo me llevara en paz. No tenía idea de que un nuevo capítulo, el más inesperado de todos, estaba a punto de escribirse en mis entrañas. Un capítulo que me forzaría a encontrar una voz que ni siquiera sabía que poseía. Todo comenzó como un susurro, un cansancio que se instalaba en mis huesos, diferente al agotamiento familiar del final de un largo día. Este era un cansancio que me despertaba por la mañana, pesado como una cobija mojada. Al principio, lo ignoré. 68 años. ¿Qué podía esperar? El cuerpo comienza a cobrar sus deudas. La edad,
me decía a mí misma, mientras me frotaba la espalda adolorida. Luego vinieron las náuseas, oleadas que me tomaban por sorpresa. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de don Ernesto, el olor del tocino friéndose en la sartén me revolvió el estómago. Tuve que correr al baño de servicio, con la mano en la boca, el corazón latiendo descontrolado. Cuando volví a la cocina, pálida y temblorosa, culpé al calor. El calor de Guanajuato se pone más fuerte cada año, murmuré a las ollas. Las cosas que antes amaba comenzaron a parecerme extrañas. Mi café de olla, que me había acompañado cada mañana durante 50 años, de repente tenía un sabor amargo, metálico. Perdí el apetito. La comida sabía a ceniza en mi boca. Mis vecinas lo notaron. «Estás más flaca, Lupita», dijo doña Elvira, la reina del chisme de nuestra calle, sus ojillos brillando de curiosidad. «¿Algún problema?» «Es solo la edad, Elvira». «La edad le roba el sabor a las cosas», respondía yo, forzando una sonrisa. Pero en el silencio de mi cuarto por la noche, el miedo comenzaba a crecer, un miedo frío e irracional. ¿Tendría yo la misma enfermedad que se llevó a doña Inés? Un cáncer creciendo silenciosamente dentro de mí, robándome la fuerza. La idea me aterrorizaba. No tenía dinero para médicos caros, para tratamientos largos. ¿Quién cuidaría de mí? Mis hijos tenían sus propias vidas. La perspectiva de convertirme en una carga era peor que la muerte misma. Comencé a observar mi cuerpo con una atención que no le había dedicado en décadas. Mi vientre, siempre blando y flácido después de 2 embarazos y una vida de trabajo pesado, se sentía diferente. Ligeramente más firme, más redondo, probablemente hinchazón, me decía, gases, cualquier cosa, menos lo impensable. Mis senos se volvieron sensibles, adoloridos al tacto. Recuerdo un día, al tender la ropa, el roce de mi blusa me hizo estremecer de dolor. Fue una sensación tan específica, tan familiar, que un recuerdo antiguo afloró, de hace más de 40 años. El recuerdo de cuando estaba embarazada de Clara. La misma molestia, la misma sensibilidad. Aparté el pensamiento con violencia. Era ridículo, imposible, una fantasía de una anciana cuyo cuerpo y mente comenzaban a jugarle malas pasadas. Me reí de la idea, una risa seca y sin alegría, embarazada en mi patio. A los 68 años, la menopausia me había visitado hacía casi 2 décadas. Era una puerta cerrada, con candado y la llave tirada. Sin embargo, el susurro persistía. Mi cuerpo me estaba hablando en un idioma que había olvidado, pero que mi alma aún reconocía. Los mareos matutinos, la aversión a ciertos olores, el cansancio profundo, eran señales. Y por más que mi mente lógica las rechazara, una parte primitiva y femenina de mí comenzaba a sospechar la verdad más improbable de todas. El miedo a una enfermedad grave comenzó a ser reemplazado por un miedo aún más extraño, un pavor que desafiaba la naturaleza y la lógica, y la vergüenza. Una vergüenza profunda y abrumadora comenzó a instalarse en mi corazón. Don Ernesto Álvarez no era un hombre malo, era solo un hombre que se había perdido dentro de su propia vida. Después de la muerte de doña Inés, deambulaba por la casona como un fantasma. La hacienda, con sus patios floridos, azulejos pintados a mano y muebles oscuros y pesados, que antes era un lugar de fiestas y risas, se convirtió en un mausoleo silencioso. Mi trabajo cambió. Ya no se trataba solo de limpiar, sino de mantener una apariencia de vida en un lugar donde la vida había sido suspendida. Yo lo observaba a distancia. Se sentaba en su sillón de cuero en el despacho, rodeado de libros que no leía, mirando por la ventana durante horas. Sus comidas eran solitarias, en la cabecera de una mesa de comedor, lo suficientemente larga para 20 personas. Yo le servía la comida, platos que apenas tocaba, y los retiraba casi llenos. A veces intentaba conversar. «El jardín está bonito esta primavera, Lupita». «Sí, señor. Las bugambillas están muy frondosas». «¿Llovió anoche?» «Un poco, señor. Lo suficiente para asentar el polvo». Eran conversaciones sobre nada, puentes frágiles sobre un abismo de soledad. Yo era, probablemente, la persona con la que más hablaba durante la semana. Los hijos, Rodrigo y Sofía, llamaban los domingos. Conversaciones cortas, eficientes. Preguntaban sobre su salud, sobre los negocios, pero nunca sobre sus sentimientos. Vivían en León, en una realidad de reuniones, cenas sociales y preocupaciones que no incluían a un padre envejecido que se consumía en una casa vacía. Sentía una extraña compasión por él, un hombre que lo tenía todo: dinero, respeto, un nombre de peso en la región,
pero que era profundamente pobre en afecto. Su soledad reflejaba la mía de una forma distorsionada. Yo también estaba sola, pero mi soledad era la de una casa pequeña, de recursos limitados. La suya era una soledad vasta, que resonaba en salones vacíos y pasillos largos. Él comenzó a pedir mi compañía, de formas sutiles. Me pedía que le llevara el café al despacho en lugar de dejarlo en el comedor. Luego, me pedía que esperara mientras lo bebía, haciéndome preguntas sobre mi día, mis nietos, el pueblo. Yo respondía de forma corta, manteniendo siempre la distancia profesional que aprendí que era esencial para mi supervivencia en ese mundo, empleada y patrón. Una línea que nunca se debe cruzar, pero la línea comenzó a desdibujarse, no por intención, sino por necesidad mutua. La soledad es como el agua, se filtra en todas las grietas, desgastando las barreras más rígidas. Yo veía su vulnerabilidad, y él, quizás, veía en mí una presencia constante y fiable, una roca en un mar de incertidumbres. Sabía que los otros empleados, el jardinero, el chófer, cuchicheaban. Veían el cambio, la forma en que don Ernesto me buscaba, pero sus miradas no me molestaban. No veía nada impropio en aquello. Éramos solo dos almas solitarias compartiendo el mismo aire silencioso. Estaba cuidándolo, como siempre había hecho. Era mi trabajo. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que, al ser testigo de su soledad, estaba bajando mis propias defensas. Al sentir lástima por él, permití que se abriera una pequeña fisura en mi armadura, y fue a través de esa fisura que lo imposible encontró un camino para entrar. Sucedió una noche de septiembre, una de esas tormentas que llegan sin aviso, rasgando el cielo silencioso del final del verano. La lluvia caía a cántaros, azotando las ventanas de la hacienda. La luz se fue, sumergiendo la casa en una oscuridad súbita y profunda, rota solo por los relámpagos que iluminaban los patios por instantes fantasmagóricos. Yo estaba terminando mi trabajo en la cocina, lista para irme a casa, pero el camino a mi pueblo estaría intransitable, un río de lodo. Don Ernesto insistió en que me quedara, que durmiera en el cuarto de huéspedes de los empleados. «Es peligroso salir con este tiempo, Lupita. Por favor, quédate». Acepté, a regañadientes. Encendimos velas por la casa, sus llamas danzando y proyectando sombras largas y temblorosas en las paredes. El ambiente era íntimo, irreal. El mundo exterior, con sus reglas y jerarquías, parecía haber sido arrastrado por la lluvia. Don Ernesto abrió una botella de tequila, una de las caras, de su reserva personal. Sirvió un vaso para él, y para mi sorpresa, uno para mí. «Para espantar el frío», dijo, con una sonrisa cansada. Nunca bebía, pero esa noche, acepté. El líquido ámbar bajó quemando, pero me calentó por dentro. Nos sentamos en la sala, no en los sofás formales, sino en dos sillones cerca de la chimenea que él encendió. El fuego crepitaba, la lluvia golpeaba afuera, y el silencio entre nosotros era diferente. Ya no era el silencio de la distancia, sino un silencio compartido, cómplice. Y él comenzó a hablar. Habló de doña Inés, de su juventud, de los sueños que tenían y que se perdieron en el camino. Habló de sus hijos, del amor que sentía por ellos y de la distancia que lo hería. Habló del miedo a envejecer solo, del miedo a que su vida entera, construida con tanto esfuerzo, no significara nada al final. Yo escuché. Por primera vez, no era la empleada, era solo Guadalupe. Hablé de Javier, hablé. De la dificultad de criar a los hijos sola, de mi propio miedo a volverme invisible a medida que envejecía. Nuestras historias, tan diferentes en la superficie, encontraron un punto en común en esa noche oscura: la soledad, el tequila, el calor del fuego, la confesión de nuestras vulnerabilidades. Todo conspiró. En un momento de silencio, extendió su mano y tocó la mía. Su mano era suave, la mía áspera, pero el contacto fue eléctrico. Lo miré a los ojos y no vi a mi patrón. Vi a un hombre tan perdido como yo. Lo que sucedió después no fue un acto de pasión, ni de amor romántico. Fue algo mucho más crudo y humano. Fue un momento de debilidad, un abrazo desesperado contra la oscuridad, tanto la de la tormenta de afuera como la de nuestras almas. Fue un error nacido de la carencia, un desvío momentáneo de un camino que ambos habíamos transitado solos por tanto tiempo. A la mañana siguiente, desperté en el cuarto de huéspedes, con el sol entrando por la ventana y el peso de lo que había sucedido aplastándome. La casa estaba en silencio. La tormenta había pasado,
pero había dejado destrozos. Me vestí rápidamente, mi cuerpo temblando de vergüenza y arrepentimiento. Cuando bajé, don Ernesto ya estaba en la cocina, haciendo café. No pudo mirarme a los ojos. «Lupita», comenzó, con la voz ronca. «Por favor, señor, no diga nada». Lo interrumpí, mi voz un susurro. «Fue la tormenta, fue el tequila. Olvidémoslo». Él asintió, visiblemente aliviado. «Sí, olvidarlo. Pero algunas cosas, por más que se intente, no pueden ser olvidadas. Plantan una semilla, y en mi caso, esa noche de debilidad había plantado una semilla literal, una semilla que desafiaría todo lo que yo conocía sobre la vida, la edad y mi propio cuerpo. Las semanas pasaron, y el susurro de mi cuerpo se convirtió en un grito. Las náuseas matutinas eran implacables. Tuve que parar el autobús a medio camino al trabajo una vez, para vomitar al borde de la carretera, bajo las miradas curiosas de los otros pasajeros. La vergüenza me quemaba más que el sol de la mañana. La negación, mi escudo protector, se estaba agrietando. Finalmente, reuní el coraje que me quedaba y fui a ver al doctor Mateo. Su consultorio era una pequeña habitación al fondo de la farmacia del pueblo, con olor a alcohol y hierbas medicinales. Era un hombre viejo, con manos manchadas por la edad y ojos que ya lo habían visto todo. Él me había traído al mundo y también a mis hijos. Confiaba en él. Me senté en la silla frente a su escritorio de madera gastada, mis manos retorciendo un pañuelo en mi regazo. «¿Qué te trae por aquí, Lupita? ¿La presión otra vez?» «No, doctor. Es otra cosa». Intenté explicar los síntomas, mi voz fallando, el cansancio, las náuseas, la aversión a los olores. Rodeé mi sospecha más loca, esperando que me diera una explicación lógica, una enfermedad con un nombre que pudiera entender, un problema de estómago, un desequilibrio hormonal, cualquier cosa. Él escuchó pacientemente, su expresión serena, me hizo preguntas, me examinó, palpó mi abdomen con sus dedos expertos. Su rostro no revelaba nada. «Acuéstate en la camilla, Guadalupe. Voy a usar el aparato de ultrasonido. Es viejo, pero todavía funciona». El gel frío en mi vientre me hizo estremecer. Pasó el transductor sobre mi piel, sus ojos fijos en la pequeña pantalla en blanco y negro que zumbaba a su lado. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el zumbido de la máquina y mi respiración contenida. Esperaba lo peor, que viera una mancha oscura, un tumor, la confirmación de mi miedo inicial. Cerré los ojos, preparándome para la sentencia. Entonces, oí un sonido rítmico, rápido, como el galope de un caballo diminuto. Tum, 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 tum. Abrí los ojos. El doctor Mateo giró la pantalla en mi dirección. En medio de las imágenes grises e indistintas, había una pequeña mancha parpadeando. «¿Ves eso, Lupita?», dijo, su voz suave. «Eso que parpadea». Asentí, incapaz de hablar. «Eso es un latido, fuerte y sano». Me miró, sus ojos cansados encontrando los míos, llenos de una mezcla de asombro y compasión. «Mi querida Guadalupe, no estás enferma, estás embarazada». La palabra flotó en el aire, absurda, imposible. Comencé a reír, una risa nerviosa, al borde de la histeria. «No, doctor, eso no es posible. Tengo 68 años, soy una vieja. Usted debe estar equivocado. Su máquina está rota». Él apagó el aparato y me ayudó a sentarme. Tomó mis manos temblorosas. «Sé que parece imposible, hija. Es un caso en 1.000.000, quizás más. La medicina lo llama un embarazo geriátrico, pero yo lo llamo un milagro, o un capricho de la naturaleza. Pero no hay error. Según mis cuentas, tienes casi 3 meses. Tu cuerpo, por alguna razón que solo Dios conoce, decidió crear una nueva vida». La risa murió en mi garganta, reemplazada por un nudo de pánico helado. Embarazada. La palabra resonaba en mi cabeza, destruyendo el orden de mi universo. No era un error, era real. La semilla de esa noche de tormenta había germinado. Salí del consultorio aturdida, como si me hubiera caído un rayo. El sol de afuera parecía demasiado brillante, los sonidos del pueblo demasiado altos. Caminé a casa en trance, la mano posándose instintivamente sobre mi vientre. Allí dentro, un corazón latía, una vida que no debería existir, una vida que pondría mi mundo de cabeza y me forzaría a enfrentar una tormenta mucho más grande que la había concebido. Tardé 2 días en poder hablar con don Ernesto, 2 días en los que apenas dormí, con la noticia revolviéndose dentro de mí como una criatura viva. Durante el trabajo, lo evitaba, manteniéndome en la cocina, limpiando cosas que ya estaban limpias, cualquier cosa para no tener que encarar su rostro.
¿Cómo se le cuenta a un hombre que va a ser padre a los 70 y tantos años, de un embarazo con su empleada de 68? No hay palabras para una situación como esta. Las palabras normales no sirven. Finalmente, en la tarde del tercer día, reuní mis pedazos de coraje. Él estaba en su despacho, mirando por la ventana, como siempre. Toqué la puerta, mi corazón martillando contra mis costillas. «Adelante, Lupita». Entré y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé de pie frente a su escritorio, mis manos entrelazadas. Él se giró, y su expresión cambió cuando vio mi rostro. «¿Qué pasa, Guadalupe? No te ves bien desde hace días». Respiré hondo. «Señor, necesito hablar con usted. Sobre la noche de la tormenta». Su rostro palideció. Se pasó la mano por el pelo blanco. Un gesto de nerviosismo. Pensé que habíamos acordado olvidar eso. Lo intenté, señor. Dios sabe que lo intenté. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. Mi voz era un hilo. Yo no me he sentido bien. Fui al doctor Mateo. Él esperó, su mirada fija en la mía. El silencio se alargó. «Estoy embarazada, Ernesto». Usé su primer nombre por primera vez en más de una década. En ese momento, no éramos patrón y empleada. Éramos un hombre y una mujer, cómplices de un acto imposible. Me miró, atónito. Su boca se abrió y se cerró sin que saliera ningún sonido. Luego, se hundió en su silla de cuero, el rostro entre las manos. Pensé que iba a gritar, que me iba a acusar de mentir, de intentar engañarlo. Me preparé para la negación, para la ira, para el despido. En cambio, después de un largo minuto, bajó las manos y me miró. Sus ojos estaban llenos de un asombro aturdido, pero no de ira. «¿Embarazada?», susurró, como si estuviera probando el sabor de la palabra. «Pero, ¿cómo? Nosotros, nuestra edad, lo sé. El médico dijo que es un milagro, o un capricho de la naturaleza». Se quedó mirando al vacío, su mente procesando la enormidad de la noticia. Vi una sucesión de emociones pasar por su rostro. Shock, incredulidad, miedo. Y luego, algo que no esperaba. Un brillo en sus ojos, un destello de algo que se parecía a ¿alegría? «Un hijo», dijo, más para sí mismo que para mí. «Un hijo, a esta edad». Se levantó y comenzó a caminar por el despacho. Después de todo, después de Inés, pensé que mi vida había terminado, que solo estaba esperando el fin. Se detuvo y me miró, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto. «Esto no es un capricho, Lupita. Es una señal, es una segunda oportunidad». Me quedé boquiabierta. No era la reacción que esperaba. Esperaba que me ofreciera dinero para resolver el problema. Esperaba que se preocupara por el escándalo. «Sus hijos», murmuré, la realidad imponiéndose. «¿Qué van a decir Rodrigo y Sofía?». La luz en sus ojos vaciló, frunció el ceño. «Ellos tendrán que entender, tendrán que aceptar». Pero su voz carecía de convicción. Él sabía cómo eran sus hijos. Se acercó a mí y, para mi sorpresa, tomó mis manos. Las suyas temblaban. «Lupita, escúchame. Cometimos un error esa noche, pero quizás de ese error pueda nacer algo bueno. No te voy a abandonar. Voy a asumir mi responsabilidad. Este niño es mío, y será un Álvarez, te lo prometo». Su promesa era un salvavidas en un mar de incertidumbre. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Quería creerle, necesitaba creerle, porque sola sabía que me hundiría. En ese momento, en el silencio de ese lujoso despacho, éramos dos ancianos enfrentando un futuro que ninguno podría haber imaginado, unidos por un secreto que pronto explotaría y sacudiría los cimientos de nuestras vidas. En San Miguel del Monte, un secreto es como una brasa bajo hojas secas. Se puede sofocar por un tiempo, pero eventualmente el viento encuentra una rendija y el humo comienza a subir. Y no hay viento más fuerte que la curiosidad de los vecinos. Mi secreto comenzó a revelarse no a través de palabras, sino a través de mi cuerpo. Mi uniforme de trabajo empezó a quedarme apretado en la cintura. Tuve que soltar un botón, luego otro. Intenté ocultar el cambio con delantales más anchos, pero no sirvió de nada. Mi cuerpo, que durante décadas había sido predecible, estaba trazando un nuevo mapa, un mapa que no podía esconder. La primera en notarlo, claro, fue doña Elvira. La encontré en el mercado, mientras escogía aguacates. Sus ojos de halcón me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en mi vientre. «Andas comiendo bien, Lupita», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te estás poniendo robusta». «Es la buena vida, Elvira», respondí, intentando sonar despreocupada. Pero la semilla de la sospecha había sido plantada.
y en tierra fértil como el aburrimiento de un pueblo pequeño, germinó rápidamente. Los susurros comenzaron a seguirme como una sombra. En el camino a la iglesia, sentía las miradas en mi espalda. En la panadería, las conversaciones se detenían súbitamente cuando entraba. Nadie decía nada directamente, pero el aire estaba cargado de preguntas no dichas. Las mujeres mayores me miraban con una mezcla de lástima y reprobación. Las más jóvenes, con una curiosidad morbosa. Yo era un espectáculo, una aberración de la naturaleza, una viuda de 68 años, engordando de una forma sospechosa. La matemática no era difícil de hacer, pero la conclusión era tan escandalosa que la gente no se atrevía a decirla en voz alta. Al menos, no frente a mí. Dentro de la casa de los Álvarez, la atmósfera también cambió. El jardinero, un hombre que apenas me hablaba, ahora desviaba la mirada cuando pasaba. La cocinera ocasional, que venía a ayudar cuando había cenas, me miraba con los labios fruncidos en desaprobación. El secreto que compartía con don Ernesto ya no era solo nuestro. Se estaba filtrando por las paredes, envenenando el aire. Don Ernesto, por su parte, parecía vivir en una burbuja de negación feliz. Me trataba con una nueva ternura, casi reverencia. Dejaba pequeños antojos para mí en la cocina, frutas frescas, un trozo de queso caro, con notas que decían, para ustedes dos. Preguntaba constantemente si estaba cansada, si necesitaba algo. Su atención, aunque bien intencionada, solo servía para alimentar aún más los rumores. Un día, mientras limpiaba el polvo de la sala, oí al jardinero hablar con el chófer en el patio. La ventana estaba abierta. Dicen que es del patrón. ¿Te imaginas? ¿Con esa vieja? El dinero hace cosas raras, compadre. O quizás ya se volvió loco del todo. Las palabras fueron como piedras. Retrocedí de la ventana, mi rostro ardiendo. Vieja. Esa vieja. Así me veían. No como Guadalupe, no como una mujer, solo como una cosa vieja e inadecuada. Volví a mi casa esa noche sintiéndome sucia, marcada. Mi pequeña casa de adobe, mi santuario, ya no parecía tan segura. El juicio del mundo estaba llamando a mi puerta. Me senté en la oscuridad, la mano sobre mi vientre y lloré. Lloré por mi juventud perdida, por mi dignidad manchada, y por el niño inocente que crecía dentro de mí, ya objeto de desprecio incluso antes de respirar su primer aliento. El viento del murmullo se estaba convirtiendo en una tormenta, y yo estaba justo en su centro. El humo del secreto, llevado por los vientos del chisme, finalmente llegó a la ciudad de León, y con él vino Rodrigo Álvarez. Llegó un jueves por la tarde, su coche alemán de lujo levantando una nube de polvo en la entrada de la hacienda, un contraste flagrante con la tranquilidad rural. Lo vi llegar desde la ventana de la cocina, y mi estómago se hizo un nudo. Rodrigo no era como su padre. Era un hombre de números, de lógica fría y de resultados. La emoción, para él, era una variable innecesaria que complicaba las ecuaciones. Entró en la casa sin saludarme, su rostro una máscara de irritación controlada. Fue directo al despacho de su padre. La puerta se cerró con un clic decisivo. Durante casi una hora, oí el sonido de voces ahogadas, la de Rodrigo, nítida y cortante, y la de don Ernesto, más suave, suplicante. Continué trabajando, mis manos temblando mientras lavaba las verduras para la cena. Cada plato que ponía en el escurridor parecía pesar una tonelada. Sabía que estaban hablando de mí. Yo era el tema de esa reunión, el problema que había traído al hijo de la ciudad al campo. Finalmente, la puerta del despacho se abrió. Rodrigo salió, su rostro aún más tenso. Me vio en la cocina y caminó en mi dirección. Su mirada era clínica, como un médico examinando una enfermedad. Guadalupe, dijo, deteniéndose en la entrada de la cocina. Mi padre me contó una historia increíble. Me sequé las manos mojadas en el delantal, la garganta seca. No es una historia, señor Rodrigo. Ignoró mi respuesta. Quisiera hablar con usted, a solas. Don Ernesto apareció detrás de él, el rostro pálido y angustiado. Rodrigo, deja a la mujer en paz. Este asunto es entre nosotros. No, papá. Este asunto concierne al nombre de nuestra familia, y yo voy a resolverlo. Su tono no admitía discusión. Hizo un gesto hacia la pequeña mesa de café en el patio. Afuera. Lo seguí, sintiendo la mirada preocupada de don Ernesto en mi espalda. Nos sentamos uno frente al otro. El sol de la tarde se filtraba por las hojas de la bugambilla, creando patrones de luz y sombra en la mesa. Sea cual sea el juego que está jugando, se acaba hoy, dijo Rodrigo sin rodeos. ¿Cuánto quiere?
La pregunta fue tan directa, tan cruda, que me dejó sin aliento. ¿Juego? Yo no estoy jugando ningún juego. Soltó una risa corta y sin humor. Por favor, no me tome por idiota. Una mujer de su edad, embarazada, y convenientemente de su patrón rico y viudo, es la historia más vieja del mundo. Vio una oportunidad y la aprovechó. Sus palabras estaban calculadas para humillarme, para reducirme a una caricatura de aprovechada. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Usted está equivocado, dije, mi voz temblando ligeramente. Yo no pedí nada de esto. Claro que no, dijo sarcástico. Mire, seamos prácticos. Mi padre está viejo y sentimental. No está viendo la situación con claridad, pero yo sí. Esta situación es una vergüenza, una mancha en la reputación de nuestra familia, una mancha que pretendo limpiar. Así que, dígame un número que la haga desaparecer, a usted y a su problema. Usó la misma palabra que su hermana usaría más tarde. Problema. Para ellos, era todo lo que mi hijo y yo éramos. Una complicación a ser gestionada, un pasivo a ser eliminado del balance. Tan joven, tan rico, tan seguro de sí mismo. Y no sentí miedo, sentí lástima por su incapacidad de ver más allá del dinero y las apariencias. No hay ningún número, señor Rodrigo, dije, mi voz encontrando una nueva fuerza. No hay dinero en el mundo que pueda comprar lo que usted quiere. Me levanté y lo dejé sentado solo en el patio, su cara de incredulidad transformándose en una máscara de furia fría. Había desafiado su poder, había rechazado su solución simple. Y supe, con una certeza escalofriante, que no se rendiría. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, y ahora, lo que quería era que yo desapareciera. Si Rodrigo era el martillo, Sofía era la daga de seda. Llegó 2 días después de su hermano, no en un coche vistoso, sino de forma discreta, como si estuviera haciendo una visita casual. Trajo consigo un aire de sofisticación de la ciudad, vestida de lino blanco y joyas discretas. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos eran tan calculadores como los de Rodrigo. Me encontró arreglando las flores en el jarrón de la entrada. Lupita, querida, ¿cuánto tiempo? Me abrazó, un gesto que me tomó por sorpresa. Su perfume caro me envolvió, un olor a flores exóticas y dinero. Te ves radiante. Era su forma de abrir la conversación, de estudiarme. Sofía no usaba la confrontación directa como su hermano. Su táctica era la manipulación, el veneno endulzado con miel. Me llevó al jardín, a una banca de piedra bajo un jacarandá. Mi hermano me llamó, comenzó, su tono confidencial, como si fuéramos amigas compartiendo un secreto. Estaba muy molesto. Ya sabes cómo es, tan exaltado. No entiende los matices de las cosas. Permanecí en silencio, observando su rostro perfectamente maquillado. Mira, Lupita, yo entiendo, continuó, poniendo su mano sobre la mía. Su piel era suave, sus uñas impecables. Mi padre ha estado tan solo. Y tú, siempre has sido tan dedicada, tan presente. Es natural que se hayan formado lazos. Y a veces, en la soledad, la gente comete errores. Su tono era de falsa comprensión, pero el mensaje era claro. Me estaba culpando, pintándome como la cuidadora que se aprovechó de la vulnerabilidad del patrón. Lo que pasó no fue planeado, dije, mi voz baja. Claro que no, querida, pero ahora tenemos que ser realistas. Suspiró, un suspiro dramático y ensayado. Piensa en lo que la gente va a decir. Piensa en la criatura. ¿Qué tipo de vida tendrá, nacida en este escándalo? Siempre será señalado, siempre el hijo de la empleada vieja. ¿Quieres eso para él? Sus palabras eran más crueles que las de Rodrigo, porque estaban afiladas con una hoja de verdad. Yo había pensado en eso. Había pasado noches en vela pensando en el futuro de mi hijo, en el estigma que cargaría. Solo queremos lo mejor para todos, dijo, apretando mi mano. Para mi padre, para nuestra familia, y sí, para ti y para el niño también. Rodrigo fue muy brusco con su oferta. No tiene tacto, pero la idea detrás de ella es sensata. Un nuevo comienzo, Lupita, lejos de aquí, con dinero suficiente para no tener que preocuparte nunca más, para darle a tu hijo una buena vida, anónima. Nadie tiene que saber. Será nuestro secreto. Era buena, muy buena. Pintó su oferta no como un soborno para hacerme desaparecer, sino como un acto de generosidad, una solución benevolente para mi problema. Intentó hacerme creer que aceptar el dinero era lo correcto, la elección de una madre que se preocupa por el futuro de su hijo.
pero a través de su retórica sedosa, vi lo mismo que vi en los ojos de su hermano: el miedo de que su vida perfecta fuera perturbada. No se preocupaban por mi hijo, se preocupaban por su estatus, por su nombre, por su herencia. Aparté mi mano de la suya, gentilmente, pero con firmeza. Agradezco su preocupación, señora Sofía, pero el futuro de mi hijo está a mi lado, y mi lugar está aquí. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de decepción helada. La máscara había caído. «Eres una tonta, Guadalupe», dijo, su voz perdiendo la dulzura. «Estás siendo egoísta. Te arrepentirás de esto. No vamos a permitir que arrastres el nombre de nuestra familia por el lodo». Se levantó, alisando su vestido de lino. La conversación había terminado. La daga de seda había fallado, y ahora sabía que recurrirían a otras armas. La guerra había sido declarada, no con gritos, sino con sonrisas falsas y amenazas veladas bajo un jacarandá en flor. No estuve presente en la reunión que siguió, pero pude imaginarla. Años trabajando en esa casa me enseñaron a leer sus humores, a interpretar sus silencios. Después de la partida de Sofía, un silencio tenso descendió sobre la hacienda. Don Ernesto se encerró en su despacho. Rodrigo, que había vuelto, caminaba de un lado a otro en la sala, hablando por teléfono en tonos bajos y furiosos. Más tarde, a través de la puerta del despacho, los oí discutir a los tres. Sus voces eran un murmullo indistinto, pero la emoción era clara. La de Rodrigo era dura, impaciente. La de Sofía, más controlada, pero igualmente inflexible. Y la de don Ernesto, su voz era la más débil, teñida de desesperación y conflicto. «No va a aceptar el dinero», oí decir a Rodrigo, su voz subiendo de tono. «Cree que puede chantajearnos, que va a conseguir una parte de la herencia». «No es por dinero, Rodrigo», respondió la voz cansada de don Ernesto. «Ella tiene su dignidad, y el niño es mío. Tengo una responsabilidad». «¿Responsabilidad?», cortó la voz de Sofía, fría como el hielo. «Papá, tu responsabilidad es con esta familia, con la memoria de mamá. ¿Qué crees que diría ella si te viera ahora, a punto de convertirnos en el hazmerreír de la región? El viejo Álvarez y su empleada embarazada. ¿Puedes imaginar la humillación?». El argumento sobre la memoria de su madre debió de golpearlo con fuerza. Hubo un largo silencio. «Tenemos que controlar esta narrativa», continuó Sofía, su voz ahora más calmada, más estratégica. «No podemos dejar que ella dicte los términos. Papá, tienes que entender, esto no es sobre tus sentimientos, es sobre la preservación de todo lo que construiste, tu legado». «¿Qué quieren que haga?», preguntó don Ernesto, su voz quebrada. «¿Que la eche? ¿Que la abandone a su suerte? No puedo hacer eso». «No», dijo Rodrigo. «Tenemos que hacer un último intento, una oferta que no pueda rechazar. Tenemos que ser firmes. O acepta nuestra ayuda, en nuestros términos, y desaparece, o vamos a hacerle la vida muy difícil. Vamos a pelear por la custodia. Vamos a probar que una mujer de su edad, sin recursos, no tiene condiciones para criar a un niño. Usaremos todos los medios necesarios». La amenaza flotó en el aire, fea y brutal. Pelear por la custodia, quitarme a mi hijo. Mi sangre se heló. Me apoyé en la pared del pasillo, la mano protegiendo mi vientre. Eran capaces de eso. Tenían el dinero, los abogados, el poder. ¿Y yo? Yo no tenía nada. Oí a don Ernesto suspirar, un sonido de derrota. «Denme un tiempo. Déjenme pensar». El consejo de guerra había terminado. Habían trazado su estrategia. Y yo sabía, con una certeza terrible, lo que vendría a continuación. Iban a intentar quebrarme, primero con una oferta generosa, y luego, si eso fallaba, con la más cruel de las amenazas. Mi patrón, el hombre que me había prometido protección, estaba siendo acorralado por sus propios hijos, forzado a elegir entre su sangre nueva y su legado, y no estaba segura de qué lado se pondría. Y así, el círculo se completó. Al día siguiente, fui llamada a la sala de estar. La escena era exactamente como la describí al principio. El aire frío, el sofá de cuero, Rodrigo y Sofía sentados como jueces, y yo, la acusada. Don Ernesto no estaba presente. Lo habían apartado, para que pudieran ejecutar su plan sin su interferencia sentimental. Ahora, con el conocimiento de todo lo que había sucedido antes, la noche de la tormenta, la confirmación del médico, la promesa de don Ernesto, los susurros, los acercamientos separados de los hermanos,
La escena ganaba una nueva y terrible claridad. No solo estaba enfrentando a 2 hijos enojados, estaba enfrentando una estrategia fríamente calculada. Rodrigo repitió su acusación de que yo era una aprovechada. Sofía habló de nuevo sobre la memoria de su madre y el bienestar del niño. Sus palabras eran las mismas, pero ahora yo oía el eco de su conversación en el despacho. Oía la amenaza detrás de la oferta. Cuando Rodrigo empujó el sobre Manila sobre la mesa, el mismo sobre que ya conocía, mi corazón no se aceleró por el shock, sino por una rabia fría y determinada. «Esta es nuestra oferta final, Guadalupe», dijo Rodrigo, su tono dejando claro que no habría más negociación. «La cantidad aquí es sustancial, más que suficiente para comprar una casa en cualquier ciudad de México, para vivir cómodamente por el resto de tu vida y para darle a ese niño todo lo que necesite. Nunca más tendrás que limpiar el piso de nadie». La forma en que dijo «limpiar el piso de nadie» fue diseñada para recordarme mi lugar, la vasta distancia entre su mundo y el mío. «A cambio», continuó Sofía tomando el control, «pedimos que firmes un documento, un acuerdo simple. En él, reconoces que mi padre no tiene ninguna conexión con el niño y aceptas irte de San Miguel del Monte en el plazo de 1 semana y nunca más contactarnos». Era eso, su solución final. No solo comprar mi silencio, sino borrar la verdad. Borrar la conexión de mi hijo con su padre, con su sangre. Querían que naciera como un bastardo anónimo, a cambio de comodidad material. Miré el sobre. Imaginé lo que había dentro. Una vida sin preocupaciones financieras. Seguridad. El fin del trabajo duro. Era tentador. Una parte de mí, la parte cansada, la parte que sentía dolor en la espalda cada mañana, gritaba que aceptara, que tomara el dinero y huyera de esa humillación, de ese juicio. Pero entonces sentí un pequeño movimiento dentro de mí. Un temblor, un aleteo. Era mi hijo, haciendo sentir su presencia por primera vez, como si estuviera escuchando, como si estuviera diciendo, «Estoy aquí, no te rindas conmigo». En ese instante, toda la tentación desapareció. La claridad se apoderó de mí. El dinero no era dignidad, la seguridad no era respeto. Miré a Rodrigo y a Sofía, y no vi poder. Vi una debilidad terrible, un miedo tan profundo que los llevaba a intentar comprar el alma de otra persona. Me levanté, tal como recordaba, mi columna recta, mi barbilla en alto, y mis palabras, cuando salieron, no fueron solo un rechazo. Fueron una declaración de guerra. «Guarden su dinero», dije, mi voz calmada y fuerte. «Mi dignidad no está en venta, y mi hijo no es un problema. Es mi hijo, y tendrá un nombre. Y si para eso tengo que luchar contra ustedes con todo lo que tengo, entonces eso es lo que haré». Dejé la sala, el sobre todavía sobre la mesa de caoba, un monumento a su fracaso en entender lo que realmente importa. Al salir al sol, ya no era la víctima. Era una luchadora, una madre protegiendo a su cría, y estaba lista para la batalla que ellos habían iniciado. Volver a mi pequeña casa de adobe después de esa confrontación fue como llegar a un puerto seguro después de una travesía tempestuosa. El aire adentro era cálido, con el olor familiar a tierra, a cilantro y a recuerdos. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, mi cuerpo temblando con la adrenalina de la batalla. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio vacío como el de la hacienda. Era un silencio lleno de mi vida, de mis cosas, las fotografías descoloridas de mis hijos en la pared, el rebozo de crochet que hizo mi madre sobre el sofá, mis santos en el pequeño altar en la esquina. Todo allí era mío, ganado con mi sudor. Nadie me lo podía quitar. Fui a la cocina y bebí un vaso de agua, mis manos todavía temblando. El miedo comenzó a infiltrarse, ahora que la rabia había disminuido. La amenaza de Rodrigo resonaba en mi cabeza. «Vamos a pelear por la custodia». Tenían los medios para hacerlo. Podían contratar a los mejores abogados, pintarme como una vieja senil e incompetente. ¿Qué tenía yo? La verdad, pero sabía que, a menudo, en los tribunales de los hombres, la verdad es menos importante que la versión que el dinero puede comprar. La duda se arrastró dentro de mí. ¿Habría hecho lo correcto? ¿Habría condenado a mi hijo a una vida de pobreza y lucha? ¿Por mi orgullo? El peso de mi decisión me aplastó. Me hundí en una silla, la cabeza entre las manos, y la soledad de mi situación se abatió sobre mí con toda su fuerza. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre el pequeño espejo manchado colgado en la pared. Lo evitaba la mayor parte del tiempo. No me gustaba la mujer que me mostraba. El pelo blanco y ralo, la piel manchada por el sol, las arrugas profundas que mapeaban una vida de dificultades.
La mujer en el espejo siempre parecía cansada, resignada, pero esa tarde me forcé a mirar. Miré más allá de las arrugas y vi mis propios ojos, y en ellos no vi resignación. Vi la misma terquedad que tenía mi madre. Vi la misma fuerza silenciosa que me permitió criar a 2 hijos sola, después de la muerte de Javier. La mujer en el espejo había sobrevivido a la pobreza, al luto, a la soledad. Se había doblado, pero nunca se había roto. Me levanté y me acerqué al espejo. Puse la mano sobre mi vientre, y por primera vez vi la imagen completa. No era solo Guadalupe, la viuda, la empleada, la vieja. Era Guadalupe, la madre, una madre otra vez, contra todo pronóstico. Este niño no era una carga, era un regalo tardío e inesperado que me estaba dando una razón para luchar, para encontrar una voz que había mantenido callada por demasiado tiempo. Los Álvarez pensaban que podían borrarme porque era vieja y pobre. Me veían como invisible, pero no era invisible. Estaba allí, y estaba cargando una nueva vida. Un nuevo sentimiento comenzó a burbujear dentro de mí, ahuyentando el miedo. No era rabia, sino algo más calmado y mucho más poderoso. Era determinación. Podían tener dinero y poder, pero yo tenía algo que nunca podrían comprar: la fuerza de una madre. Miré a la mujer en el espejo y asentí. Podemos, susurré a mi reflejo. Nosotros 2. Y por primera vez desde que el doctor Mateo me dio la noticia, no me sentí asustada, me sentí viva. Contarles a mis propios hijos fue, en cierto modo, más difícil que enfrentar a los Álvarez. El juicio de extraños duele, pero el de los nuestros puede rompernos el corazón. Esperé al fin de semana, cuando solían venir para un almuerzo rápido, una visita más por obligación que por deseo. Llegaron Miguel y Clara, con mis nietos a cuestas. El ruido y la risa de los niños llenaron mi pequeña casa, un bálsamo para mi alma cansada. Preparé su comida favorita, chiles rellenos, como una ofrenda de paz antes de la batalla que sabía que vendría. Esperamos a que los niños fueran a jugar al patio. Nos sentamos a la mesa de la cocina, los 3, como tantas veces antes. El silencio se instaló. Sintieron que algo era diferente. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó Clara, con la frente arrugada de preocupación. «Te ves distante». Miguel miró el reloj, ya pensando en su viaje de regreso. «Si hay algún problema, dínoslo, mamá». «Tenemos que irnos pronto». Respiré hondo. No había una forma fácil de decirlo, así que lo dije de la forma más directa que pude. «Estoy embarazada». Las reacciones fueron exactamente como esperaba, pero aún así dolieron. Clara se atragantó, su mano volando a su boca, sus ojos desorbitados por el shock absoluto. Miguel se rió, una risa seca e incrédula. «¿Es una broma, mamá?» «No tiene gracia». «No es una broma, mi hijo», dije, mi voz firme. La sonrisa de Miguel desapareció, reemplazada por una expresión de horror y rabia. «¿Cómo que embarazada? ¿De quién?» «Mamá, tienes casi 70 años. Esto es asqueroso. ¿Qué va a decir la gente?» Su primera preocupación, lo que la gente iba a decir, dolió, como un cuchillo retorciéndose. Clara, después del shock inicial, reaccionó con preocupación. «Mamá, es peligroso. Para ti, para el bebé, tu salud, tu corazón. El doctor Mateo dice que estoy fuerte. Mi presión está controlada». «¿Y quién es el padre?», exigió Miguel, su voz dura. Dudé por un momento. Esta era la parte más difícil. «Es de don Ernesto». Fue como echar gasolina al fuego. Miguel se levantó de un salto, su silla raspando ruidosamente el suelo. «¿De tu patrón? No me digas. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Dejaste que se aprovechara de ti? ¿O fuiste tú?» No pudo terminar la frase, pero la acusación estaba ahí, fea y clara, que yo lo había seducido, que era una cazafortunas. «Fue un error, Miguel. Un momento de debilidad de ambos», dije, mi voz temblando con las lágrimas que luchaba por contener. «Un error que va a destruir a nuestra familia», gritó. «Ya puedo oír los cuchicheos. Mi mamá, la vieja amante del patrón rico. ¿Cómo voy a mirar a mis amigos a la cara? ¿Y mis hijos? ¿Qué les voy a decir?» «Miguel, por favor», intervino Clara, levantándose y poniendo la mano en el brazo de su hermano. «Gritar no va a ayudar. Mamá necesita nuestro apoyo, no nuestro juicio». «¿Apoyo? ¿Apoyo para esta locura? Debería haber aceptado su dinero y desaparecido», dijo él. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ya sabía, o al menos sospechaba, de la oferta de los Álvarez.
Las noticias corrían rápido. ¿Te ofrecieron dinero?, preguntó Clara, volviéndose hacia mí, sus ojos llenos de dolor. Asentí. Querían que desapareciera, que dijera que el hijo no era de él. ¿Y no aceptaste?, preguntó Miguel, incrédulo. Mamá, ¿por qué? Podrías haberlo resuelto todo. Porque este bebé es mi nieto, Miguel, dije, mi voz subiendo por primera vez. Es tu hermano o hermana. No tiene precio. No lo voy a vender. La sala quedó en silencio. Mis palabras flotaron en el aire. Miguel se pasó las manos por el pelo, la frustración y la vergüenza luchando en su rostro. Clara vino hacia mí y me abrazó. Su abrazo fue vacilante al principio, luego más fuerte. Sentí sus lágrimas en mi hombro. No entiendo, mamá, susurró. Pero eres mi mamá. Encontraremos la manera. Miguel tomó las llaves del coche. Necesito irme. Necesito pensar. No me miró cuando salió. La puerta se cerró de golpe, dejando un pesado silencio atrás. Me quedé abrazando a mi hija, mi corazón roto por la reacción de mi hijo, pero agradecida por el pequeño rayo de luz que era el apoyo de Clara. No estaba completamente sola, tenía una aliada, y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba para seguir luchando. La presión sobre don Ernesto era inmensa. La veía en su rostro cada vez que salía de una llamada telefónica con sus hijos. Sus hombros estaban más encorvados. Nuevas arrugas parecían haber aparecido alrededor de sus ojos de la noche a la mañana. Estaba siendo destrozado por la lealtad al nombre de su familia, a su legado, y la lealtad a la promesa que me había hecho. Después de mi rechazo final, pidió hablar conmigo. Nos encontramos en el jardín, lejos de miradas y oídos curiosos. Parecía un hombre derrotado. «Están furiosos, Lupita», dijo sin mirarme a los ojos. «No entienden. Creen que esto es una cuestión de dinero, de reputación. ¿Y para usted, Ernesto? ¿Qué es?», pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Finalmente me miró, y vi la agonía en sus ojos. Yo no lo sé. Mi cabeza da vueltas. Rodrigo habló con los abogados. Dicen que tenemos un caso fuerte para cuestionar tu capacidad de ser madre, tu edad, tu situación financiera. Sus palabras confirmaron mis peores miedos. Estaba vacilando. La presión de sus hijos estaba funcionando. «¿Entonces eso es todo?», dije, mi corazón hundiéndose. «¿Te vas a unir a ellos? ¿Vas a intentar quitarme a mi hijo después de haberme prometido que lo protegerías?» «No, no es eso», dijo, su voz subiendo en desesperación. «Solo estoy tratando de encontrar una solución, una forma de que todos salgan de esto sin hacerse daño. No existe una solución en la que nadie se haga daño, Ernesto. Tus hijos trazaron una línea en la arena. O desaparezco o me destruyen. No hay término medio. Y tienes que elegir un bando». Lo forcé a encarar la verdad que estaba tratando de evitar. El tiempo para la diplomacia había terminado. Caminó de un lado a otro por el sendero de piedras, sus manos retorciéndose a la espalda. «Son mi sangre, Lupita. Rodrigo, Sofía, son todo lo que me queda de Inés». «¿Y el niño que llevo? ¿No es tu sangre también?», espeté, mi voz llena del dolor de su vacilación. Se detuvo y me miró. Miró mi vientre, que ahora era una curva innegable bajo mi vestido. Vi la lucha ocurriendo dentro de él, la batalla entre el pasado y el futuro, entre el miedo y el deber. Durante un largo momento, pensé que lo había perdido. Pensé que iba a elegir el camino más fácil, el camino de la paz con sus hijos, a costa de su promesa hacia mí. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Quizás fue la visión de mi vientre, quizás fue la fuerza en mi voz, quizás en el fondo encontró un resquicio del coraje que pensaba que había perdido. Se acercó a mí, su decisión tomada. «Tienes razón», dijo, su voz baja pero firme. «No hay término medio». Extendió la mano, y con una vacilación que partía el corazón, tocó mi vientre. Fue la primera vez que lo hacía. «Este niño es mi futuro. Ellos son mi pasado. Te hice una promesa, Guadalupe, y la voy a cumplir, cueste lo que cueste». Una lágrima rodó por mi mejilla, una lágrima de alivio tan profundo que me dejó débil. No me había abandonado. Había elegido. «Esto se va a poner feo, Lupita», advirtió. «No se rendirán fácilmente». «Lo sé», respondí, secando la lágrima con el dorso de la mano. «Pero ahora, al menos, no estoy sola». En ese momento, en el jardín de la casona, formamos una alianza improbable. 2 ancianos contra el mundo, luchando por una vida que aún no había comenzado. La batalla sería dura, pero por primera vez sentí que teníamos una oportunidad de ganarla. Con el rechazo de la oferta y la decisión de don Ernesto,
La Guerra Fría se hizo pública. La noticia, antes un susurro, ahora era un grito que resonaba por todo San Miguel del Monte. La historia de la empleada vieja embarazada del patrón rico era demasiado jugosa para ser ignorada. Ir al pueblo se convirtió en una prueba. Cada viaje a la tienda, a la farmacia, era un ejercicio de resistencia. Caminaba con la cabeza en alto, los ojos fijos al frente, pero sentía las miradas perforándome la espalda. Las conversaciones se detenían cuando pasaba, y se reanudaban en zumbidos maliciosos tan pronto como me alejaba. En la misa del domingo, el juicio era casi palpable. La gente se abría paso para que yo pasara, como si mi condición fuera contagiosa. Nadie se sentaba en la banca a mi lado. Sentí la mirada del padre Miguel, el sacerdote más viejo y conservador, quemándome durante todo el sermón, que, casualmente, trataba sobre el pecado y la vergüenza. Las reacciones eran variadas, la mayoría era de desaprobación silenciosa. Me veían como una mujer sin vergüenza, que había manchado su vejez y la memoria de su difunto esposo. Doña Elvira y su grupo eran las peores. Ellas no se escondían, se reían cuando pasaba, hacían comentarios en voz alta sobre viejas que no se dan a respetar. Pero había otros. Eran la minoría, pero su bondad era como agua en el desierto. Doña Carmen, la dueña de la panadería, una mujer viuda como yo, comenzó a poner un pan dulce extra en mi bolsa cada vez que iba. Para el antojo, decía, con un guiño cómplice, sin mencionar nunca el embarazo directamente. El suyo era un apoyo silencioso, un reconocimiento de mujer a mujer. El joven doctor Mateo también era una roca. Reprendía públicamente a cualquiera que hiciera un comentario malintencionado en su farmacia. «Dejen a la mujer en paz. La vida ya es suficientemente dura sin el veneno de su lengua», le gritó a doña Elvira un día, haciéndola salir de la tienda con la cara roja. Y luego estaban los indiferentes, aquellos para quienes mi historia era solo otra telenovela para pasar el tiempo, para comentar mientras bebían café en la plaza. Mi hija, Clara, se convirtió en mi escudo. Comenzó a venir más a menudo, a acompañarme en mis idas al pueblo. Su presencia a mi lado callaba a algunos de los críticos. Verme con mi hija, una familia unida, complicaba la narrativa simple de vieja aprovechada que querían creer. Miguel, sin embargo, seguía distante. Llamaba, pero nuestras conversaciones eran tensas. Estaba avergonzado, y su vergüenza era otra herida en mi corazón. Aprendí a vivir con el juicio. Creé un caparazón, una armadura invisible. Sus palabras y miradas todavía dolían, pero ya no me penetraban tan profundamente. Tenía un propósito mayor. Dentro de mí, una vida crecía, ajena a todo el ruido y a toda la maldad, y era por esa vida que lo soportaba todo. Una tarde, sentada en la plaza, tratando de tomar un poco de sol, una niña, nieta de una de mis vecinas, se me acercó. Miró mi vientre con sus ojos grandes y curiosos. «¿Usted tiene un bebé ahí adentro?», preguntó, su inocencia cortando a través de toda la malicia. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Sí, mi niña, lo tengo». «Guau», dijo, maravillada. Para ella, no era un escándalo. Era solo un milagro. Su reacción pura y simple me dio fuerza. Me recordó que el mundo no estaba hecho solo de juicio. También había inocencia, bondad y la simple maravilla de la vida. Y era en eso en lo que debía enfocarme. El cambio comenzó de forma sutil, viniendo de un lugar inesperado, el púlpito de la iglesia. El padre Miguel, el viejo párroco, enfermó y fue reemplazado temporalmente por un sacerdote joven, recién salido del seminario, llamado padre Benjamín. Era de una ciudad más grande y traía consigo una perspectiva diferente. En su primer domingo, la iglesia estaba llena, más por curiosidad sobre el nuevo sacerdote que por devoción. Me senté en mi banca habitual, al fondo, preparándome para otro sermón sobre el pecado. Pero el padre Benjamín no habló de pecado, habló de compasión. Su sermón fue sobre la historia de la mujer adúltera, a quien Jesús salvó de ser apedreada con las famosas palabras: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». No me miró a mí, ni a nadie en particular, pero sus palabras parecían dirigidas a toda la congregación, a todo el pueblo. «Somos tan rápidos para tomar piedras», dijo, su voz calmada pero poderosa llenando la iglesia. «Somos tan rápidos para juzgar las vidas de los otros, para señalar sus errores, para susurrar sobre sus fallas. Nos olvidamos de mirar nuestras propias manos, para ver si no están también sucias.
Nos olvidamos de que nuestra fe no nos pide que seamos jueces, sino que seamos hermanos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. El silencio en la iglesia era pesado. ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué es un milagro y qué es una vergüenza? ¿Quiénes somos para entender los caminos misteriosos de Dios? Quizás nuestra única tarea sea amar a nuestro prójimo, incluso cuando no lo entendemos, especialmente cuando no lo entendemos. Ofrecer una mano en lugar de una piedra, ofrecer compasión en lugar de condenación. El sermón terminó, y la congregación salió en silencio, pensativa. Nadie me miró con desprecio ese día. Algunos incluso me hicieron un tímido gesto con la cabeza. La semana siguiente, algo había cambiado. Los susurros no desaparecieron por completo, pero disminuyeron de volumen. Las miradas hostiles fueron reemplazadas por miradas de curiosidad, quizás hasta de una pizca de vergüenza. Un día, al salir de la iglesia, el padre Benjamín me detuvo en la puerta. «Doña Guadalupe», dijo, con una sonrisa gentil, «rezo por su salud y la de su hijo». «Gracias, padre», murmuré, sorprendida por su bondad directa. «La fe debe ser un refugio, no un tribunal», añadió, como si leyera mis pensamientos. «Si necesita algo, la puerta de la iglesia siempre está abierta». Aquel pequeño acto de bondad, aquel sermón, no resolvió mis problemas. Los Álvarez todavía estaban planeando su estrategia legal. Mi hijo Miguel todavía estaba enojado, pero cambió la atmósfera del pueblo. Dio permiso a la gente buena, como doña Carmen, para mostrar su bondad más abiertamente. Creó una pequeña grieta en la muralla de juicio que me rodeaba. El sermón del padre Benjamín no fue un milagro, pero fue un acto de decencia humana. Y en ese momento me pareció lo mismo. Me enseñó que, a veces, una sola voz valiente puede cambiar el tono de toda una comunidad y recordar a las personas su mejor versión. La calma no duró mucho. Rodrigo Álvarez no era un hombre que se dejara influenciar por sermones o por la opinión de un pueblo. Él creía en la ley que el dinero puede torcer a su favor. Aproximadamente un mes después, un mensajero en una moto se detuvo frente a mi casa. Me entregó un sobre grande y oficial, con el logo de un despacho de abogados de la ciudad de León. Mis manos temblaron al abrirlo. Era una notificación legal, una carta fría e impersonal, llena de jerga legal que apenas comprendía. Pero el mensaje era dolorosamente claro. La carta declaraba que su cliente, Rodrigo Álvarez, en nombre de la familia, tenía serias preocupaciones sobre el bienestar del niño por nacer. Cuestionaba mi estabilidad mental y física para cuidar de un niño en mi edad avanzada. Mencionaba mi falta de medios financieros como un factor de riesgo. Insinuaba que mi embarazo era el resultado de influencia indebida sobre un hombre anciano y enlutado. Y luego, la parte que me hizo sentarme, con las piernas flaqueando. La carta afirmaba que, después del nacimiento del niño, iniciarían un proceso legal para solicitar una prueba de paternidad y, sin importar el resultado, lucharían vigorosamente por la custodia total del niño, argumentando que sería en el mejor interés del menor ser criado en un ambiente estable y con recursos adecuados. Era su amenaza, ahora formalizada en papel membretado. Iban a quitarme a mi hijo. Iban a usar mi amor por él como un arma en mi contra. Iban a argumentar que, por ser pobre y vieja, era una madre inadecuada. El pánico se apoderó de mí. Leí la carta una y otra vez, las palabras danzando frente a mí. Estabilidad mental, medios financieros, influencia indebida, mejores intereses del menor. Cada frase era un golpe, diseñado para desmoralizarme, para hacerme sentir impotente. Llamé a don Ernesto, mi voz temblando tanto que apenas podía hablar. Le leí la carta. Lo oí maldecir al otro lado de la línea, una explosión de ira contra su propio hijo. «No puede hacer esto», gritó. «Esto es monstruoso. Lo está haciendo, Ernesto», lloré. Envió la carta. «¿Qué vamos a hacer? Tienen a los mejores abogados. Yo no tengo nada». «Cálmate, Lupita. Cálmate», dijo, su voz tratando de ser tranquilizadora, pero podía oír el miedo debajo. «Yo me encargo de esto. Hablaré con él. Contrataré a mis propios abogados. Vamos a luchar». Pero su garantía me sonó hueca. Era su hijo, su familia. ¿Cómo podría luchar eficazmente contra ellos? Esa noche, no dormí. Me senté en la oscuridad de mi sala, la carta legal en mi regazo, sintiendo a mi bebé moverse dentro de mí. Estaba vivo y fuerte, creciendo, inconsciente de la batalla que se libraba por su futuro. La amenaza legal era el arma más poderosa que tenían,
No era sobre el nombre de la familia o la vergüenza. Era sobre el amor y el miedo a perder lo más precioso del mundo. Habían encontrado mi punto más débil, y por primera vez desde que rechacé su dinero, sentí que podía perder. El miedo que siguió a la carta del abogado fue paralizante. Duró 3 días. 3 días en los que apenas comí, en los que la desesperación fue mi única compañera. Imaginé escenarios terribles. Hombres de traje llevándose a mi bebé recién nacido de mis brazos, un juez declarándome incompetente, mi hijo siendo criado por Sofía, siendo enseñado a avergonzarse de su madre biológica. El miedo casi me consumió. Al 4.º día, desperté antes del amanecer. La casa estaba fría. Fui a la cocina y, por puro hábito, comencé a preparar la masa para las tortillas. Mis manos, que habían estado temblando durante días, encontraron un propósito en el movimiento familiar de amasar, de sentir la textura de la masa. Mientras trabajaba, los recuerdos vinieron. Recordé a mi madre, una mujer que enterró a 3 de sus 7 hijos, víctimas de una fiebre que arrasó el pueblo. Recordé su fuerza silenciosa, la forma en que continuó, un día a la vez, por el bien de los que quedaron. Nunca se quejó, solo resistió. Recordé cuando Javier murió, dejándome con Miguel, de 5 años, y Clara, de 2. Recordé el pánico, la certeza de que no podría sobrevivir, pero sobreviví. Tuve 3 trabajos, limpié casas, lavé ropa, hice lo que fuera necesario para poner comida en la mesa y asegurar que mis hijos tuvieran zapatos en los pies. Recordé todas las batallas silenciosas que las mujeres de mi linaje habían librado, batallas contra la pobreza, la enfermedad, el prejuicio, la pérdida. No tenían abogados, no tenían dinero, solo tenían su terquedad, su resiliencia, su amor feroz por sus hijos. El miedo dentro de mí comenzó a transformarse en algo diferente, a ser calentado y moldeado por estos recuerdos, como el hierro en la forja. Lo que emergió fue una resolución fría y dura como el acero. Ellos pensaban que mi edad y mi pobreza eran mis debilidades, pero estaban equivocados. Eran mis fortalezas. Mi edad me dio la perspectiva para saber lo que realmente importa. Mi pobreza me enseñó a luchar con uñas y dientes por todo lo que tengo. No tenía nada que perder, excepto a mi hijo, y eso me hacía peligrosa. Cuando salió el sol, había tomado una decisión. Me limpié las manos de harina, tomé la carta del abogado y marché a la casa de los Álvarez. No para hablar con don Ernesto, sino para usarlo como testigo. Le entregué la carta a don Ernesto en presencia de su chófer y la cocinera. «Lea esto, por favor», dije, mi voz resonando en la cocina. La leyó, su rostro enrojeciendo de ira. «Esto es una infamia». «Sí, lo es», dije, mi voz calmada y controlada. Y esta es mi respuesta. Tomé mi teléfono móvil, un modelo antiguo y simple que Clara me había dado. Marqué el número del despacho de abogados que estaba en la carta. Cuando una secretaria atendió, pedí hablar con el abogado que la había firmado. Tuve que insistir, pero finalmente atendió, su voz llena de impaciencia. «¿Hablo con el abogado de Rodrigo Álvarez?», pregunté. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Guadalupe Morales. Recibí su carta». Hice una pausa, asegurándome de que don Ernesto y los otros empleados estuvieran escuchando. «Dígale a su cliente que no le tengo miedo. Dígale que puede tener todo el dinero del mundo, pero yo soy la madre de este niño. Y si quiere una pelea, la tendrá. Voy a luchar por este bebé en la plaza pública, en los periódicos, en la televisión, si es necesario. Le contaré a todo el mundo cómo la rica y poderosa familia Álvarez está tratando de robarle el hijo a una empleada anciana. Veremos de qué lado se pone la opinión pública. Dígale que lo estoy esperando». Colgué el teléfono. El silencio en la cocina era total. El chófer y la cocinera me miraban con un nuevo respeto en sus ojos. Don Ernesto me miraba con asombro y admiración. No sabía si podía hacer todo lo que dije. No sabía cómo contactar a periódicos o televisión, pero ellos no lo sabían. Por primera vez, no estaba reaccionando. Estaba atacando. Había vuelto su arma de vergüenza pública en su contra. Y sentí, en lo profundo de mi alma, que el juego acababa de cambiar. Mi declaración de guerra tuvo un efecto inmediato. Don Ernesto, galvanizado por mi osadía, hizo una serie de llamadas furiosas. Llamó a Rodrigo, a Sofía, a su propio abogado de familia, un hombre mayor y más sensato. La hacienda se convirtió en el centro de una tormenta telefónica. Lo que siguió fue algo que no esperaba. 2 días después, Sofía apareció en mi casa, sola, sin su coche de lujo. Vino en un taxi del pueblo. Estaba vestida de forma sencilla, sin joyas, su pelo recogido en una cola de caballo.
Parecía más joven, más vulnerable. Tocó a mi puerta, vacilante. Cuando abrí, no pudo mirarme a los ojos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz baja. La dejé entrar. Miró alrededor de mi pequeña sala. Mis fotografías, mi altar, mi crochet. Era la primera vez que uno de los hijos de don Ernesto entraba en mi casa. Mi padre está furioso, dijo, finalmente mirándome. Amenazó con desheredar a Rodrigo. Dijo que va a reconocer públicamente al niño tan pronto como nazca y a ponerlo en su testamento como heredero principal. No respondí. Solo esperé. Se sentó en mi mecedora, la misma donde arrullaba a mis hijos. Tu llamada al abogado fue muy valiente. Había un toque de admiración reacia en su voz. Rodrigo está aterrorizado de un escándalo público. Se preocupa por los negocios, por los socios. Una batalla legal fea en los periódicos. Sería desastroso para él. Esa era la intención, dije, simplemente. Sofía suspiró, un suspiro genuino esta vez, lleno de cansancio. Esto fue demasiado lejos. Yo nunca quise que llegara a este punto. Solo querías que tomara el dinero y desapareciera, completé yo, mi voz sin acusación, solo declarando un hecho. Ella bajó la mirada. Sí, parecía más limpio, más simple. Me miró, y por primera vez vi una fisura en su máscara de elegancia fría. Vi a una mujer en conflicto. Recuerdo cuando era pequeña. Tuve una fiebre muy alta una vez. Mi madre estaba fuera, de viaje. Fuiste tú quien se quedó a mi lado toda la noche, poniendo paños fríos en mi frente. No te apartaste de mi lado. El recuerdo me tomó por sorpresa. Lo recordaba vagamente. Era una niña de 6 o 7 años, temblando bajo las cobijas. Me cantaste, continuó, su voz quebrándose. Una canción de cuna sobre una palomita blanca. Era la misma canción que mi madre me cantaba a mí, cuando mi padre nos contó sobre el embarazo, confesó. Rodrigo y yo solo vimos el escándalo, la vergüenza. No te vimos a ti, Lupita. Vimos solo a la empleada, el problema. Nos olvidamos de la mujer que nos cuidó, que cuidó de nuestra casa, que estuvo allí cuando nuestra madre enfermó. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de manipulación, como las que habría sospechado antes. Eran lágrimas de arrepentimiento. No sé cómo arreglar esto, susurró. Rodrigo es terco, y mi padre también. Están en una ruta de colisión. Puedes hablar con tu hermano, sugerí, mi voz más suave. Puedes decirle que se detenga. No me escucha. Cree que esto es una batalla por el control de la fortuna de papá. ¿Entonces no es por el nombre de la familia?, pregunté. Empezó siendo por eso, pero ahora se ha convertido en una lucha de poder entre él y nuestro padre, y tú y el bebé están en medio. Su confesión fue una revelación. La muralla de la oposición no era sólida. Había una fisura en ella. Sofía, la hija de Seda, tenía un corazón, después de todo. Un corazón que recordaba la bondad. No me prometió nada cuando se fue. No dijo que iba a luchar por mí. Pero su visita fue una señal de que su alianza con su hermano se estaba debilitando. Y en una guerra, una deserción del campo enemigo, por pequeña que sea, puede cambiar el rumbo de todo. A medida que mi vientre crecía, la realidad del niño que estaba por llegar se volvía cada vez más concreta. La guerra con los Álvarez continuaba en segundo plano, una tensión constante, pero mi atención comenzó a volverse hacia adentro, hacia los preparativos, hacia el acto de crear un nido. Mi pequeña casa de adobe tuvo que adaptarse. Con la ayuda de Clara, transformamos el pequeño cuarto de cachivaches en un cuarto de bebé. Pintamos las paredes de un amarillo suave, del color del sol de la mañana. Clara, cuyo esposo era carpintero, trajo una cuna de madera sencilla que él había hecho con sus propias manos. Era la cosa más hermosa que había visto. Pasábamos las tardes juntas, riendo y conversando mientras organizábamos las cosas. Clara trajo bolsas de ropa que sus hijos ya no usaban, toda cuidadosamente lavada y planchada. Encontramos un viejo caballo de balancín de madera en el tianguis y pasamos un fin de semana lijándolo y pintándolo. Estas actividades eran mi terapia. Cada pequeño mameluco que doblaba, cada pañal de tela que apilaba, era un acto de fe en el futuro. Era una forma de decirle al universo que, a pesar de todas las amenazas y toda la incertidumbre, este bebé iba a nacer, iba a ser amado y iba a tener un lugar al que llamar hogar. Las mujeres del pueblo, animadas por el sermón del padre Benjamín y quizás por mi propia terquedad, comenzaron a ofrecer su ayuda. Doña Carmen, la panadera, apareció un día con un chalequito de bebé que había tejido. Para las noches frías, dijo, simplemente.
Otras vecinas trajeron pequeños regalos, un par de zapatitos de lana, un juguete de peluche, un frasco de mermelada casera. Eran pequeños gestos, pero significaban el mundo para mí. Estaban construyendo una red de apoyo a mi alrededor, una comunidad de mujeres protegiendo a una de las suyas. Incluso Miguel comenzó a descongelarse. Apareció un domingo, solo. No se disculpó directamente, su orgullo no se lo permitía, pero trajo una silla de bebé para el coche, un modelo caro y seguro. Para cuando necesites ir al médico, refunfuñó, mientras la instalaba en mi viejo coche. Fue su forma de hacer las paces. Don Ernesto también participaba a su manera. Como su presencia en mi casa causaría más habladurías, enviaba cosas a través de su chofer. Llegaban cajas de pañales, pomadas, todo de lo mejor. Un día llegó un sobre. Dentro no había dinero, sino la escritura de un pequeño terreno al lado de mi casa, que había comprado y puesto a mi nombre. La nota decía solo, para un jardín más grande. Era su forma de darme seguridad, raíces. En la quietud de las noches, me sentaba en la mecedora en el cuarto del bebé, mi mano sobre mi vientre, sintiendo las patadas y las volteretas de mi hijo. Le hablaba, le susurraba historias del pueblo, le cantaba las mismas canciones de cuna que le canté a Miguel y a Clara, la misma que le canté a Sofía hace tantos años. En esos momentos, el mundo exterior desaparecía. No había abogados, ni amenazas, ni juicio. Solo estábamos mi hijo y yo, esperando. La espera era un tiempo sagrado, un interludio de paz antes de la tormenta final de su nacimiento y la batalla que podría seguir. Pero mi nido estaba listo, mi corazón estaba listo, y mi pequeño pueblo estaba listo para recibirlo. La confrontación final ocurrió, no en un tribunal, sino en el comedor de la hacienda de los Álvarez. Don Ernesto convocó lo que él llamó una reunión familiar final, y esta vez insistió en que yo estuviera presente. Llegué con Clara a mi lado, mi vientre de 8 meses precediéndome. Rodrigo y Sofía ya estaban allí, sentados a la larga mesa, sus rostros tensos y sombríos. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Don Ernesto se sentó en la cabecera de la mesa. No parecía un hombre débil o derrotado, parecía un patriarca reclamando su autoridad. Colocó una carpeta de cuero en la mesa frente a él. «Los he llamado aquí hoy para poner fin a esta locura», comenzó, su voz resonando en la sala silenciosa. «Ustedes dos han actuado con vergüenza, con crueldad y con una falta de respeto que me repugna». Rodrigo abrió la boca para protestar, pero don Ernesto levantó la mano. «Silencio. Yo voy a hablar. Ustedes han hablado durante meses. Ahora es mi turno», miró a Rodrigo. «Tú, con tus amenazas y tus abogados, intentaste intimidar a una mujer que te ha mostrado más lealtad en esta casa de la que tú jamás has mostrado. Amenazaste con luchar por la custodia de un niño que es de tu propia sangre, todo por tu ego y tu codicia. No estabas protegiendo el nombre de la familia, estabas protegiendo tu futura herencia». El rostro de Rodrigo se enrojeció, pero permaneció en silencio bajo la mirada fulminante de su padre. Luego, don Ernesto se volvió hacia Sofía. Su voz se suavizó, pero no perdió su fuerza. «Y tú, Sofía, usaste la memoria de tu madre para manipular y herir. Tu madre, Inés, se habría horrorizado de tu comportamiento. Era una mujer de compasión. Habría acogido a este niño, sin importar las circunstancias. Has deshonrado su memoria con tus acciones». Sofía bajó la mirada a sus manos, las lágrimas brotando en sus ojos. Don Ernesto abrió la carpeta. «He tomado mis decisiones. Mañana, mi abogado registrará una nueva versión de mi testamento. Guadalupe y su hijo, mi hijo, serán mis principales herederos. La hacienda, los negocios, todo será gestionado en un fideicomiso para asegurar el futuro del niño». Rodrigo dio un salto. «No puedes hacer eso. Lo vamos a impugnar. Vamos a probar que estás senil». «Inténtalo», dijo don Ernesto tranquilamente. «Me hice una evaluación psicológica completa la semana pasada. 3 médicos diferentes. Todos atestiguan mi cordura. Tu lucha en el tribunal sería larga, fea, y al final perderías. Y el escándalo público que tanto temes sería 100 veces peor». Hizo una pausa, mirando a sus 2 hijos, su decepción palpable. «Pero no quiero eso. A pesar de todo, son mis hijos. Por eso les ofrezco una elección». Empujó 2 documentos sobre la mesa. «Estos son acuerdos. Pueden firmarlos, aceptando mis decisiones, retirando todas las amenazas legales contra Guadalupe y comprometiéndose a tratar a su nuevo hermano con el respeto que merece. A cambio, recibirán una parte menor,
pero aún sustancial, de la herencia. O pueden negarse a firmar, y en ese caso serán completamente desheredados. La elección es suya. El ultimátum flotó en el aire. Rodrigo miró el documento, su rostro una mezcla de furia y derrota. Miró a Sofía, buscando un aliado. Pero Sofía no lo miraba a él, me miraba a mí, a mi vientre. Lentamente, se levantó, tomó una pluma y firmó su acuerdo. Mamá habría querido que hiciera esto, susurró, más para sí misma que para los demás. Todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo. Él era el último obstáculo. Miró a su padre, a su hermana, a mí. Vio que estaba solo. Su guerra estaba perdida. Con un gesto de rabia, agarró la pluma y garabateó su firma en el papel. Luego, arrojó la pluma sobre la mesa y salió de la sala, cerrando la puerta de un portazo. El clímax había terminado, no con una explosión, sino con el sonido de una pluma en el papel. La batalla legal había sido evitada. El futuro de mi hijo estaba seguro. Miré a don Ernesto, y él me hizo un pequeño gesto con la cabeza, una sonrisa cansada en su rostro. Miré a Clara, que lloraba silenciosamente a mi lado, y miré a Sofía, que me ofreció una sonrisa temblorosa y vacilante, un primer paso hacia una paz incierta. La guerra había terminado, y mi hijo ni siquiera había nacido. 2 semanas después, en una cálida noche de mayo, se me rompió la fuente. Todo sucedió rápido y con una calma inesperada. Clara estaba conmigo, y fue ella quien me llevó al pequeño hospital en Dolores Hidalgo. Don Ernesto llegó poco después, su rostro pálido de preocupación. El trabajo de parto fue largo y difícil. Mi cuerpo de 68 años protestó, cansado y adolorido, pero mi espíritu estaba determinado. En cada contracción, pensaba en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Pensaba en los susurros, las amenazas, el dinero sobre la mesa, y cada dolor se convertía en un peldaño que subía para finalmente conocer a mi hijo. Clara estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, limpiando mi frente con un paño húmedo, susurrando palabras de aliento. Fue mi roca, mi fuerza. Y entonces, poco después del amanecer, con la primera luz entrando por la ventana de la habitación del hospital, nació. Un llanto fuerte y sano llenó la sala, el sonido más hermoso que he oído. La enfermera lo limpió y lo puso en mis brazos. Era pequeño, arrugado, perfecto. Tenía un mechón de pelo negro y espeso, como el de Javier. Abrió sus ojos oscuros y me miró, como si ya me conociera. En ese momento, todo el cansancio, todo el dolor, toda la lucha de los últimos meses desaparecieron. Todo lo que quedaba era un amor abrumador, un amor tan poderoso que me quitó el aliento. «Es hermoso, mamá», susurró Clara, con lágrimas rodando por su rostro. Don Ernesto entró en la habitación, vacilante. Miró al bebé en mis brazos, y su rostro se transformó. La preocupación y la tensión dieron paso a una admiración maravillada. ¿Puedo cargarlo?», preguntó, su voz ronca. Con cuidado, le pasé a nuestro hijo. Lo sostuvo de forma torpe al principio, luego con más confianza. El bebé lo miró y dejó de llorar. «Hola, mi hijo», susurró don Ernesto, su voz embargada por la emoción. «Bienvenido al mundo». Decidimos su nombre allí mismo. Santiago, un nombre fuerte, tradicional. Santiago Morales Álvarez, un nombre que unía nuestros 2 mundos, que reconocía ambas mitades de su ser. Más tarde ese día, recibimos una visita inesperada. Sofía entró en la habitación sosteniendo un pequeño paquete. Su mirada fue directa a la cuna donde dormía Santiago. «Es perfecto», dijo, suavemente. Me miró, y su sonrisa era genuina. «Felicidades, Lupita», puso el regalo en la mesa. Era un pequeño caballito de plata, un juguete tradicional para recién nacidos, un gesto de paz, un reconocimiento. Rodrigo no vino, pero en ese momento no importaba. Mi hijo estaba allí, seguro en mis brazos. Mi hija estaba a mi lado. Su padre lo miraba con amor. Una nueva y extraña familia había nacido en esa habitación de hospital. Y el primer llanto de Santiago no fue un sonido de dolor, sino un grito de victoria. Los meses que siguieron fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales y una felicidad tan profunda que llegaba a doler. Mi vida, antes tan silenciosa y ordenada, se convirtió en una sinfonía caótica de llantos de bebé, canciones de cuna y risas. La vida en San Miguel del Monte encontró una nueva normalidad. Santiago se convirtió en la mascota no oficial del pueblo. Su existencia, antes un escándalo, ahora era un hecho aceptado, una curiosidad que se había transformado en afecto.
La gente me detenía en la calle, no para susurrar, sino para asomarse a la carriola y decir lo bonito que era. Doña Elvira, mi antigua atormentadora, un día incluso le pellizcó la mejilla y declaró que tenía los ojos de mi difunta madre. La aceptación, cuando llegó, fue completa. Don Ernesto era un padre y abuelo dedicado. Pasaba todas las tardes en mi casa, que ahora tenía una pequeña puerta en el jardín que conectaba directamente con los terrenos de la hacienda. No le importaba cambiar pañales o caminar por la casa arrullando a Santiago para hacerlo dormir. Ver a ese hombre, antes tan formal y distante, haciendo muecas para hacer reír a un bebé, era una visión que nunca dejaría de sorprenderme. La paternidad tardía lo había rejuvenecido. Le había dado un propósito que el dinero nunca podría comprar. Nuestra relación encontró un nuevo equilibrio. No éramos amantes, ni marido y mujer. Éramos socios, copadres, amigos unidos por un lazo inquebrantable. Había un respeto y un cariño profundos entre nosotros. Clara era una presencia constante, una tía amorosa. Sus hijos adoraban a su nuevo tío bebé. Incluso Miguel se rindió. La primera vez que sostuvo a Santiago, vi cómo sus defensas se desmoronaban. Miró el pequeño rostro del bebé y no vio un escándalo, sino familia. Se convirtió en un tío protector, siempre trayendo regalos y preguntando si necesitábamos algo. Sofía nos visitaba regularmente. Sus visitas eran tranquilas. Se sentaba en el suelo y jugaba con Santiago, su antigua rigidez derritiéndose en presencia de su inocencia. Nuestra relación era cordial, vacilante, pero estaba creciendo en algo que se parecía a la amistad. Ella y su padre comenzaron a sanar su relación, unidos por su amor compartido por el nuevo miembro de la familia. Rodrigo permaneció distante. Nunca visitó. Según Sofía, había aceptado la situación, pero no podía superar su orgullo. No le guardaba rencor. Quizás algún día, él también encontraría su camino de regreso. Mi pequeña casa de adobe, ahora con un cuarto de bebé lleno de luz y un jardín más grande, se convirtió en el centro de nuestro extraño y maravilloso nuevo mundo. Ya no era solo mi santuario, era el corazón de nuestra familia. Hoy, Santiago tiene 1 año. Está dando sus primeros pasos vacilantes en mi patio, riendo mientras persigue una mariposa. El sol de la tarde de Guanajuato calienta mi rostro mientras lo observo desde mi mecedora en el porche. Don Ernesto está a su lado, sosteniendo sus manitas, su rostro iluminado por una sonrisa que rara vez lo abandona en estos días. Mi vida no es nada de lo que imaginé que sería. A los 69 años, soy madre de un niño pequeño. Mi rutina ya no se mide por la salida y la puesta del sol, sino por los horarios de alimentación y las siestas de Santiago. Mis manos, antes ásperas por el cloro, ahora están suaves de tanto pasar aceite de almendras en la piel de mi bebé. Mirando hacia atrás, a la mujer asustada y avergonzada que fui, casi no me reconozco. Aquella mujer pensaba que su historia había terminado. Mal sabía ella que el capítulo más importante estaba a punto de comenzar. No gané una gran batalla y me volví rica o poderosa. Mi victoria es mucho más silenciosa, mucho más profunda. Mi victoria es el sonido de la risa de Santiago, es el respeto en los ojos de mis vecinos, es mi familia, remendada y redefinida, reunida alrededor de esta nueva vida. Es mirarme en el espejo y no ver a una vieja, sino a una matriarca, la roca sobre la que se construyó este nuevo mundo. Aprendí que el coraje no tiene edad. Aprendí que la dignidad no se puede comprar. Y aprendí que, a veces, los milagros más grandes nacen de los errores más grandes. Mi embarazo no fue un capricho de la naturaleza, fue una oportunidad para encontrar mi voz, para luchar por lo que es correcto, para redefinir lo que significa ser mujer, madre y familia. Mi hijo, Santiago, es el sol que nació en el invierno de mi vida, calentándome con una luz que pensé que se había extinguido para siempre. Es mi prueba de que nunca es demasiado tarde para que la vida nos sorprenda. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi historia es solo un pequeño hilo en el vasto tapiz de la vida, pero quizás, al escucharla, te has acordado de tu propia fuerza, de tu propia capacidad de resistir. Hay tantas historias como la mía, esperando ser contadas, esperando una voz. Si este viaje ha tocado tu corazón, háznoslo saber con un me gusta o un comentario. Comparte tus pensamientos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que más historias como esta puedan encontrar su camino hasta ti y recordarnos, a todos, del poder extraordinario que reside dentro de la gente común. Gracias por escucharme.